Hasta ahora hemos analizado la función distribución de Maxwell-Boltzmann que tiene en cuenta las concentraciones diluidas, es decir, caso de los gases, ya que muchas veces en los semiconductores eso se da de esa manera, es decir, las concentraciones son muy débiles y en ese caso resulta aplicable la función distribución de Maxwell-Boltzmann. Pero muchas veces también ocurre que en los semiconductores las concentraciones no lo son tanto y me refiero a que no son tan diluidas. Por lo tanto, las partículas comienzan a interactuar entre sí y en ese caso responden a los principios de exclusión de Pauli y al principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, no obedecen a la expresión de Maxwell-Boltzmann. Debemos entonces recurrir a otro concepto, que es el de probabilidad de transición, que fue planteado por Fermi y Dirac, y de esa manera lograr entender el comportamiento general y remitir los anteriores a casos particulares. En el ejemplo que sigue, vamos a considerar un conjunto M de sistemas idénticos muy grande, cada uno de los cuales posee dos estados dinámicos, el A y el B. La idea es considerar que cada uno de esos estados dinámicos posee un determinado nivel energético y que en este caso el nivel de energía en B es mayor que el nivel de energía en A. A las probabilidades de migración del nivel A hacia el nivel B o desde el estado B hacia el estado A se las define como probabilidades P sub AB y P sub BA respectivamente, sin que resulte necesario, y esto vale la pena aclararlo porque lo van a ver en el desarrollo matemático, cuantificar esas probabilidades, sino solamente tener en cuenta su interrelación. En la figura que sigue vamos a representar al conjunto de M sistemas, recordando que en cada uno de ellos hay un estado dinámico A y un estado dinámico B, y que cada uno de ellos tiene un nivel energético determinado, recordando que el nivel de energía en B es mayor que el nivel de energía en A. Acá también aparecen indicadas las probabilidades de migración de A a B o de B a A para cada uno de los M sistemas. Como dijimos antes, el número M debe ser lo suficientemente grande como para que se consideren nulas las variaciones erráticas de las transiciones entre los estados A y B. Este procedimiento nos va a permitir saber si un estado de un sistema en particular está ocupado o no, pero podremos considerar con precisión la proporción de los estados ocupados respecto del total de los M sistemas. Para determinar la cantidad promedio de partículas que ocupan el estado B en el total de sistemas, se utiliza una expresión que fue tenida en cuenta o analizada por Maxwell-Boltzmann y que estaba referida a una exponencial negativa elevada al cociente entre la energía del estado considerado y la energía térmica. Y para determinar la cantidad promedio de partículas que estando en B pueden migrar hacia A, solamente tenemos que multiplicar esta expresión por la probabilidad correspondiente. Y lo propio debemos hacer para determinar la cantidad promedio de partículas que ocupan el estado A. Por lo cual, la cantidad promedio de partículas que estando en A pueden migrar hacia B, la podemos calcular con esta otra expresión matemática. No debemos olvidar que habíamos empezado este análisis haciendo una referencia importante a que el conjunto de los M sistemas está en equilibrio térmico, es decir, comparte la temperatura con el medio ambiente y no hay otra fuente externa de energía
que acceda al sistema. Por lo que la cantidad de partículas que migran desde A hacia B tiene que ser igual a la cantidad de partículas que migran desde B hacia A. Considerando esto, podemos igualar las expresiones anteriores y nos queda una expresión como esta. Eliminando matemáticamente la A, simplificándola, y buscando la relación entre las probabilidades. Había cuenta de que habíamos aclarado antes que no nos interesa cuantificar las probabilidades, sino la relación entre las dos. Podemos decir que el cociente entre la probabilidad de migración del estado B al estado A dividido la probabilidad de migración del estado A al estado B es igual a una exponencial elevada a un cociente cuyo numerador es la diferencia de las energías entre B y A y el denominador es la energía térmica. Recordemos que estas probabilidades de migración no tienen restricciones cuánticas. Acá no estamos considerando el principio de exclusión de Pauli ni el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo que la expresión que las relaciona es válida, haya o no interacción entre las partículas. Ahora, la existencia o no de estas, me refiero a las partículas, en un estado dado, dependerá de múltiples factores, pero independientemente de ello, las transiciones entre estados existen aún cuando la partícula en sí no. Por otro lado, y sumergiéndonos un poquitito más en el concepto de la función distribución de Fermi-Dirac, aceptemos que ésta se aplica a partículas que interactúan entre sí, por lo que están sujetas al principio de exclusión de Pauli. Retomando entonces el caso del gran conjunto M formado por un elevado número de sistemas y cada uno con un estado dinámico A y un estado dinámico B, con energías correspondientes E sub A y E sub B respectivamente, y con probabilidades de migración entre los estados P sub AB y P sub BA. Definiendo como F a la función que define el grado de vacancia u ocupación de cada estado, podemos expresar lo siguiente. Por ejemplo, f de A será igual a 1 si todos los estados A de los M sistemas están ocupados. Y 0 si todos los estados A de los M sistemas están vacantes o vacíos. Lo mismo con respecto al estado B. Si todos los estados B de los M sistemas están ocupados, lo vamos a llamar igual a 1. Y 0 si todos los estados están vacíos o vacantes. Para valores intermedios de esa función, se pueden considerar dos interpretaciones. Una de ellas es observar el estado A en todos los sistemas simultáneamente, con lo que la proporción de los estados ocupados sobre el total define el valor numérico de la función f de A en el conjunto. Y la otra es observando un estado en particular A de un sistema dentro del conjunto durante un tiempo muy largo, por lo que la proporción del tiempo que estuvo ocupado sobre el tiempo total de observación define la función f de A para el conjunto. Esto se puede ver con un ejemplo muy simple. Consideremos una cantidad de monedas que tienen una cara y una seca. La cara representa un estado, la seca representa otro. Lo que podemos hacer son dos cosas. En una de ellas, y respondiendo al punto 1, es tirar todas las monedas juntas y ver cuántas cayeron cara y cuántas cayeron seca. De esa manera vamos a obtener una idea proporcional respecto del total de monedas. Y en el segundo caso, tomar una sola moneda y tirarla muchas veces y contar cuántas veces cae cara y cuántas veces cae seca para tener esa proporción o esa proporcionalidad. De este análisis resulta que la función f va a variar entre 0 y 1.
Y considerando ahora las siguientes definiciones, podemos decir que el conjunto total de sistemas multiplicado por la función A lo definimos como cantidad de partículas que están ocupando el estado A. Y multiplicando la cantidad total de sistemas por 1 menos f de A, estaremos haciendo referencia a los estados vacíos o vacantes en A. Y lo propio con el B. La cantidad de la cantidad de sistemas multiplicado por f de B nos da la cantidad de partículas que están ocupando un estado B. Y multiplicando la cantidad de sistemas por 1 menos f de B nos va a dar la cantidad de estados vacíos en B. Para que partículas que se encuentren en el estado A pasen al estado B, resulta obvio que primero tienen que estar en el estado A. Es decir, solo podemos considerar los m por f de A. Y de estas, solamente las que pueden encontrar el estado B vacío, ya que una partícula que está en A no puede migrar hacia B si el estado B está ocupado. Significa que las partículas con posibilidades de migración serán m por f de A por 1 menos f de B, es decir, todas las que están ocupando estados en A multiplicadas por todos los estados vacíos en B. Y esta cantidad multiplicada por la probabilidad de transición nos va a dar el número de partículas que, en la unidad de tiempo y por unidad de volumen, pasan del estado A al estado B. Matemáticamente, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. La cantidad total de estados multiplicado por la ocupación en A y por la condición de estado vacante en B, y eso multiplicado por la probabilidad de migrar de A hasta B, nos va a dar esa cantidad que está en condiciones de migrar desde A hacia B. Lo propio podemos hacer al revés, con las partículas que estando en B pueden migrar hacia el estado A. No nos debemos olvidar que el sistema se encuentra en equilibrio térmico por definición. Por lo tanto, debemos plantear lo siguiente: la igualdad de ambas expresiones. Y como hicimos antes, de acá podemos simplificar la letra y nos va a quedar una expresión como esta: que los estados ocupados en A multiplicados por los estados vacíos en B y por la probabilidad de migración de A a B tendrá que ser igual al producto entre los estados ocupados en B por los estados vacíos en A y por la probabilidad de migración de B a A. Operando matemáticamente y buscando siempre esa interrelación entre las probabilidades, nos va a quedar una expresión como la que sigue: que el cociente entre los estados ocupados en A sobre todos los estados vacíos en A tiene que ser igual a los estados ocupados en B dividido los estados vacíos en B, multiplicado todo esto por E elevado a la diferencia de niveles energéticos dividido la energía térmica. Fíjense que hemos agrupado en un miembro de esta expresión todo lo que referente al estado A y en este todo lo referente al estado B. Y esta misma expresión la podemos escribir de la siguiente manera: como que los estados ocupados en B dividido los estados vacíos en B multiplicado por la relación entre exponenciales, una con respecto al estado B dividido a la energía térmica, y el otro referido o elevado al estado A dividido la energía térmica. Esto mismo se puede expresar
agrupando nuevamente todo lo que tiene que ver con el estado A en un miembro y todo lo que tiene que ver con el estado B en el otro miembro. Es decir, los estados ocupados en A divididos los estados vacíos en A, multiplicados por una exponencial elevada a la energía en A sobre la energía térmica, tiene que ser igual a los estados ocupados en B dividido los estados vacíos en B y multiplicados por una exponencial elevada a la energía de B dividido la energía térmica. En base al agrupamiento que hicimos, donde colocamos en un miembro todo lo referido a los estados A y en el otro todo lo referido a los estados B, podemos reconocer que el primer miembro depende solo del estado A y el segundo solamente del estado B. Pero estos estados, A y B, son genéricos, por lo cual esta expresión será válida para todos los estados de los sistemas en equilibrio, y esto es así siempre y cuando se cumpla que la expresión que ampara el cociente entre los estados ocupados en B y los estados vacíos en B, multiplicado por una exponencial elevada al cociente entre la energía de ese estado y la energía térmica, sea constante. Esa constante es solo función de la temperatura, de la cantidad total de partículas en el sistema y es independiente del estado particular B. Despejando de ella la función que ampara los estados ocupados en B y operando convenientemente, llegaremos a una expresión que nos dice que f de B será igual a C dividido E al cociente de energías EB sobre energía térmica más la constante. Si definimos ahora una nueva constante, que la vamos a llamar E sub F, haciendo referencia al apellido del físico Enrico Fermi, energía de Fermi o nivel energético de Fermi, tal que la nueva constante, que es función de la cantidad de partículas y de la temperatura también, es igual a E al cociente elevado al cociente entre el nivel de Fermi definido ahora y la energía térmica. Podemos expresar entonces a la función f de B, es decir, a los estados ocupados en B, como el cociente entre 1 y 1 más E elevado a la diferencia energética o la diferencia de niveles de energía entre el nivel energético en B menos el nivel de Fermi dividido la energía térmica. Esta expresión se conoce como distribución de Fermi-Dirac. Y como hace referencia a una función distribución aplicada a sistemas cuánticos, podemos afirmar que la cantidad total de partículas n que existen en el sistema considerado deben estar en algún lugar ocupando niveles permitidos dentro del sistema. Y eso se calcula, al ser una expresión cuántica, simplemente como la sumatoria de todas las partículas de los estados B, y eso nos va a dar esa cantidad. Para entender mejor esto, resulta muy útil recurrir a la representación gráfica de esa función distribución de Fermi-Dirac, ya que nos proporciona una idea muy clara del grado de ocupación de los estados permitidos. Para ello, traemos nuevamente la ecuación para tenerla presente y poder trabajar sobre ella. ¿Qué dijimos? Que esa cantidad de estados ocupados y permitidos será igual a 1 sobre 1 más E elevado a la diferencia de niveles energéticos sobre la energía térmica. Acá podemos observar dos cosas. Como todo tiene que ver con la temperatura, si la temperatura es igual a 0 Kelvin,
y la energía del nivel B es mayor que la energía del nivel de Fermi, esta exponencial tiende a un número infinito positivo, porque si el numerador es positivo y el denominador es cero, esto tiende a una exponencial infinito que tiende a infinito positivo. Y si esto tiende a infinito positivo, quiere decir que esta expresión es igual a cero. 1 sobre infinito tiende a cero. La otra alternativa es que, nuevamente, si la temperatura es 0 Kelvin, o sea, estamos hablando del cero absoluto, y si la energía del nivel B es menor que la energía del nivel de Fermi, esta exponencial tiende, cuando la temperatura es cero, a un infinito negativo. Por lo tanto, si esto tiende a cero, la función de ocupación nos va a dar 1. La condición 1 implica que a 0 grado Kelvin, es decir, en el cero absoluto, ningún estado energético superior al de Fermi tiene posibilidades de estar ocupado. Y la condición 2 implica que a esa temperatura, 0 Kelvin, cualquier estado energético inferior al nivel de Fermi estará ocupado. Y esto lo podemos corroborar analizando el siguiente gráfico. En él encontraremos, en el eje de las ordenadas, los niveles energéticos, donde aparece aquí el nivel de Fermi, por encima los que están superiores a él, y un ejemplo que sería el EB segunda. Y por debajo del nivel de Fermi, un ejemplo como sería el EB prima. Y en el eje de las abscisas, indicamos la probabilidad de ocupación de esos estados, entre 0 y 1. Y todo esto en función de la temperatura. Dijimos que a una temperatura T sub 1, 0 Kelvin, cualquier nivel por encima del de Fermi tiene 0% de probabilidades de estar ocupados. Es decir, están todos libres, todos vacíos, todos vacantes. Y a esa temperatura, cualquier nivel inferior al de Fermi tiene 100% de probabilidad de estar ocupado. Es decir, están todos ocupados. No hay ninguno vacío, ninguno vacante. A otras temperaturas, como por ejemplo T sub 2 por encima del 0 Kelvin, si tomamos el ejemplo de este nivel superior al de Fermi, a esa temperatura tiene un 20% de probabilidades de estar ocupado. Y para esa misma temperatura, a este nivel por debajo del de Fermi, tiene un 80% de estar ocupado, de probabilidad de estar ocupado. Y una temperatura superior, por ejemplo, como es T3 mayor a T2, es decir, ya alejándonos más todavía del 0 Kelvin, para este nivel energético del ejemplo que es EB segunda y que está por encima del de Fermi, tendremos un 26-27% de probabilidad de estar ocupado. Mientras que para esa misma temperatura, el nivel E', que está por debajo del nivel de Fermi, tiene un 72-73% de probabilidades de estar ocupado. Significa que todos los niveles inferiores al de Fermi, si están ocupados, ese nivel de Fermi es el límite de separación entre los estados ocupados y los estados libres. A temperaturas mayores que el cero absoluto, habrá estados ocupados para energías superiores al nivel de Fermi.
y habrá estados libres para niveles inferiores al de Fermi. A esta curva se la llama simétrica antisimétrica, ya que los estados ocupados superiores al de Fermi determinarán per se los correspondientes estados libres inferiores al nivel de Fermi. ¿Y esto por qué? Y recordemos que un electrón que está ocupando un nivel superior al de Fermi habrá dejado vacante un estado en el nivel inferior al de Fermi. Por último, y ya conociendo estos detalles, podríamos aceptar, por ejemplo, que el nivel de Fermi se ubicara centrado en la banda prohibida. Y eso es así, pero solamente a temperatura 0 Kelvin, es decir, en el cero absoluto. No obstante, a temperaturas por encima del cero absoluto, ya no se cumple esta regla, porque tanto el nivel energético del piso de la banda de conducción como el del techo de la banda de valencia son funciones de las masas efectivas, tanto de electrones como de lagunas, respectivamente. Resulta obvio que si la masa efectiva del electrón es mayor que la masa efectiva de la laguna, recuerden que estamos hablando de masa efectiva porque estamos hablando de la masa de las partículas dentro del sistema, es decir, dentro del semiconductor. Si estas masas son diferentes, tanto en el germanio como en el silicio, la cantidad de estados disponibles en la banda de conducción, que llamamos NC, será mayor que la cantidad de niveles disponibles en la banda de valencia. Por lo tanto, el nivel de Fermi estará un poco más cercano a la banda de valencia. Gráficamente lo podemos ver así. Como siempre, en el eje de las ordenadas, las energías. Y en el eje de las abscisas, la temperatura. Entonces, a 0 Kelvin, si este es el techo de la banda de valencia y este es el piso de la banda de conducción, justo centrado, vamos a encontrar a 0 Kelvin el nivel de Fermi. Pero como estas cantidades de niveles son función de la masa efectiva de las partículas, a medida que aumenta la temperatura, ya no se cumple la condición original de que ese nivel de Fermi esté centrado en la banda prohibida. Y se va a ir separando y alejándose de ese centro y acercándose correspondientemente al nivel del techo de la banda de valencia. Recordemos, como dije antes, que NC y NB es la cantidad de estados disponibles en las bandas de conducción y de valencia respectivamente. Ahora ya estamos en condiciones de determinar la cantidad de electrones que hay en la banda de conducción, que es uno de los puntos que nos ocupa, ¿no es cierto? Para ello vamos a suponer un volumen real de un cristal, al que le llamamos V corta mayúscula, medido en centímetros al cubo. El volumen que ocupa un estado dinámico en el espacio de los momentos, que llamamos V sub P, ¿se acuerdan que P era el momento de la partícula? Será, y esto siempre haciendo referencia al principio de la incertidumbre de Heisenberg, expresable matemáticamente de la siguiente manera: que ese volumen que ocupa un estado dinámico en el estado de los momentos es igual a la constante de Planck elevada al cubo sobre el volumen total del cristal considerado. Por lo que en cada uno de esos volúmenes elementales cabrán dos electrones. ¿Por qué dos? Y mientras tengan, aunque sea diferentes spin, ya es suficiente. Dicho esto, el volumen que cada electrón ocupa en el espacio de los momentos se puede calcular como V sub P'.
Como hay dos electrones por cada uno de esos volúmenes, el que ocupe cada uno será un medio del anterior. Es decir, la constante de Planck al cubo sobre 2 veces el volumen total. Si consideramos ahora un volumen elemental diferencial de ese volumen en el espacio de los momentos, pero que ese diferencial sea lo suficientemente grande como para que dentro de él existan una cantidad apreciable de volúmenes B'P, la cantidad de estados B'P que caben dentro del volumen elemental se va a poder calcular de esta manera, como el cociente entre ese diferencial de volumen dividido el volumen B'P. ¿Y cómo se expresa? Bueno, el producto de los diferenciales referidos a los momentos, P sub X, P sub Y, P sub Z, sobre B'P, que era la constante de Planck al cubo dividido 2 veces el volumen total del cristal considerado, ¿no? Pero si esta cantidad la dividimos por una unidad de volumen, nos va a dar la densidad volumétrica o concentración. Es decir, cantidad sobre el volumen es igual a 2 veces, este 2 pasaría arriba, 2 veces el producto de los diferenciales sobre la constante de Planck al cubo. Recurriendo a la expresión de la función distribución de Fermi-Dirac y considerando que la energía dentro de los estados del volumen elemental es constante, podemos calcular entonces la cantidad de electrones dentro de ese mismo volumen. Por lo tanto, podemos decir que un diferencial de esa cantidad que ahora llamamos N0, diferencial de N0, fíjense que ya le estamos poniendo el cerito que tenía que ver con hacer referencia a que todo esto se analiza en equilibrio térmico, no es otra cosa que 2 veces el producto de los tres diferenciales sobre la constante de Planck al cubo multiplicado por la función correspondiente al nivel de energía considerado. Por lo tanto, para conocer la concentración dentro de ese volumen, tendremos que hacer una integral triple, porque es una integral de volumen, que nos va a dar justamente N0. ¿De quién? De la función 1 sobre 1 más E a la diferencia, elevado a la diferencia de energías entre el nivel considerado y el nivel de Fermi sobre la energía térmica, multiplicada por la cantidad que te habíamos considerado, es decir, 2 veces el producto de los tres diferenciales sobre la constante de Planck al cubo. Para no hacer demasiado denso el análisis matemático de todo esto, recurrimos a un cambio de variables y operando convenientemente, podemos concluir que la concentración diluida de electrones, es decir, los estados que están ocupados, en la banda de conducción, se puede expresar de esta manera, que N0 es igual a la cantidad de estados disponibles en la banda de conducción por E elevado a la menos la diferencia de energías, es decir, la energía de la banda de conducción menos la energía del nivel de Fermi sobre la energía térmica. Y esto mantiene la forma de la expresión de Maxwell-Boltzmann. Recordemos que NC, si bien no lo vimos, no lo hemos desarrollado en este capítulo, se expresa como 2 veces 2pi por la masa efectiva del electrón por la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin sobre la constante de Planck al cuadrado, y todo eso elevado a la 3 medios. Y con el mismo razonamiento podemos hacer lo propio con la cantidad de laguna, es decir, con la cantidad de niveles disponibles en la banda de valencia, es decir, P0. Será entonces igual al producto de la cantidad de niveles disponibles en la banda de valencia por E a la menos la diferencia de energías entre el nivel de Fermi y el nivel de la banda de valencia sobre la energía térmica. Recordando de nuevo que el nivel disponible de niveles en la banda de valencia será 2 veces 2pi por la masa efectiva de la laguna por la
constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin sobre la constante de Planck al cuadrado y todo elevado a la 3 medios. Repito, NC y NB es la cantidad de estados disponibles en las bandas de conducción y de valencia, respectivamente. Resulta imprescindible tener en cuenta que las expresiones alcanzadas solo son válidas para concentraciones diluidas en las bandas. ¿Qué quiere decir con esto? Diluidas significa que hay muy pocas partículas por unidad de volumen y eso hace que sea muy poca la interacción entre esas partículas. Y esto es lo que se da comúnmente en todos los dispositivos semiconductores estándar, a excepción de algunos como el diodo túnel, el láser, el diodo inverso, etc. Y alguno que otro más. Gráficamente lo podemos redondear de esta manera. Miren, para un semiconductor tipo N, si este es el techo de la banda de valencia y este es el piso de la banda de conducción, en el medio estará la banda prohibida. Por lo tanto, el nivel de Fermi en un semiconductor tipo N estará ubicado muy cerquita del piso de la banda de conducción. Para un material tipo P, todo lo contrario, el nivel de Fermi se ubicaría, muy cerquita del nivel correspondiente al techo de la banda de valencia. Y obviamente, para un semiconductor intrínseco, podemos decir que prácticamente el nivel de Fermi estará ubicado en el centro de la banda prohibida. Otra consideración muy importante hace referencia a la condición de equilibrio térmico que venimos citando permanentemente y que se supuso para todos los cálculos. A otras temperaturas y con otras condiciones donde el medio interactúe con otro tipo de energías sobre la pastilla, sobre el semiconductor, la cosa cambia un poco. Finalmente, debemos tener siempre en cuenta que el nivel de Fermi pertenece al sistema, es decir, al silicio o al germanio, nunca a las impurezas. Bien, el último tema al que debemos abordar en este capítulo es la relación entre las partículas en equilibrio térmico, electrones y lagunas. En aquel momento, cuando nos tocó analizar los semiconductores contaminados, determinamos la siguiente expresión matemática que era función de la temperatura, es decir, N0 por P0 igual a Ni al cuadrado, que es función de la temperatura. N0, la concentración de electrones en equilibrio térmico, y P0, la concentración de lagunas en equilibrio térmico. Ni, la concentración intrínseca. Si reemplazamos ahora N0 y P0 por las expresiones que obtuvimos hace unos momentos, en el slide anterior o el otro, analizar las concentraciones de electrones y lagunas en las bandas, podemos escribir lo siguiente, que N0 por P0 será igual a NC, es decir, cantidad de niveles disponibles en la banda de conducción, por la cantidad disponibles en la banda de valencia, por el producto de las exponenciales. En definitiva es E elevado a la menos la energía de conducción menos la energía de valencia sobre la energía térmica. Y resulta esa diferencia entre la energía de conducción y la energía de valencia, que es la banda prohibida. Entonces, esto mismo lo podemos expresar como NC por NB por E a la menos la energía de la banda prohibida dividido la energía. Si ahora en esta expresión reemplazamos los valores de NC y NB por los que habíamos obtenido anteriormente
y agrupando todos los parámetros constantes en una nueva constante a la que llamamos por comodidad C', podemos escribir esto, miren, que N0 por P0 es igual a esa constante nueva C' por T, que es la temperatura en Kelvin, por E elevado a la menos la energía de la banda prohibida sobre la energía térmica. Pero habíamos dicho, al comenzar este análisis, que el producto entre N0 y P0 no era otra cosa que Ni cuadrado, que es función de la temperatura. Por lo tanto, si de acá despejamos la concentración intrínseca, función de la temperatura, la podemos expresar como la constante C por T a la 3 medios por E elevado a la menos la energía de la banda prohibida sobre 2 veces la energía térmica. Recordemos que C es una constante que representa la raíz cuadrada de esta constante que agrupaba o involucraba todas las características particulares de cada sólido y que dependía, y depende por supuesto, de las masas efectivas de las partículas y del salto de energía E sub G, que no es otra cosa que la banda prohibida. Esta ecuación nos da la concentración intrínseca de portadores en función de la temperatura. Los valores típicos de Ni a temperatura ambiente son, para el germanio, 2,4 por 10 a la 13, y para el silicio, 1,5 por 10 a la 10.